La última vez que alguien que no fuera piloto de combate pudo alcanzar la velocidad Mach fue en uno de estos, pero eso fue hace 20 años. El Concorde no solo alcanzaba la velocidad Mach, iba al doble de la velocidad del sonido y volaba de Nueva York a Londres en menos de 3 horas. Hoy en día solo se puede ver un Concorde en un puñado de museos. Es una reliquia abandonada por una industria que invirtió en eficiencia en lugar de en velocidad. Pero si miras en línea, verás que hay un gran apetito por los viajes supersónicos. La carrera hacia lo supersónico se está calentando. Hablé con casi todas las empresas que construyen estos nuevos aviones y les pregunté por qué es tan difícil traer de vuelta lo supersónico. ¿Cuál es el límite de velocidad que puede alcanzar un avión de pasajeros? Para poder entender los desafíos a los que se enfrentan, decidí comenzar aquí, en el Concorde. Mi primera impresión del avión es que la altura del techo al entrar es extremadamente baja. Mido 1,93 y tengo que agacharme de manera muy incómoda para pasar por esta puerta. Veremos cómo es por dentro, pero es evidente que las dimensiones de este avión son muy diferentes a las de las aerolíneas comerciales normales. Primero que nada, hay más espacio para la cabeza aquí, gracias a Dios. Pero si me pongo de pie y me estiro, mi cabeza toca aquí. Aquí es bastante estrecho y bajo. Esta es mi mano contra la ventana. Miren lo pequeña que es. Cuando este avión volaba a grandes altitudes, si fallaba una de las ventanas, estas ayudaban a ralentizar la despresurización de la cabina, así que era una medida de seguridad. De hecho, algunos de los aviones más nuevos de los que estamos hablando ni siquiera tienen ventanas. Atención pasajeros del Concorde, en el menú de hoy, pato a la naranja, caviar y champán. Mucho champán. Siempre quise hablar por uno de estos. Una de las cosas sobre el Concorde es que no se trataba solo de velocidad, sino de lujo. Cada asiento en este avión se consideraba de primera clase y el servicio era de primera clase. De hecho, se creó una cultura en estos viajes de viajeros frecuentes. Invitaban a las celebridades al frente, a la cabina, y los pilotos con los que hablamos tienen recuerdos muy gratos de conocer a esas personas, de interactuar con ellas, incluso de poder hacerse sus amigos. Las estrellas de rock de esa época, los Rolling Stones, los Beatles, lo usaban bastante. Estaban allí, los recuerdo bien. Yo tenía un menú donde estaba coleccionando las firmas de mis estrellas de rock favoritas. Se lo envié no mencionaré el nombre. Se lo envié a alguien para que esa persona lo firmara y pensó que era un regalo porque era su cumpleaños. Se lo llevó, lo cual no me cayó bien, por decirlo suavemente. Este es el compartimento más delantero que hay antes de llegar a la cabina de mando y ahora sí estoy de pie cómodamente. Eso podría explicarse por el hecho de que, como se ve, el cuerpo del avión se va estrechando hacia la parte trasera. Estamos en la parte delantera del avión. Estamos cerca de la cabina de mando. La vista es extremadamente estrecha. Si esto fuera un auto, no me sentiría cómodo conduciéndolo por la carretera porque la visibilidad hacia el suelo es muy pobre. De ahí el diseño abatible de la nariz. La nariz abatible del Concorde era una característica que permitía a los pilotos ver la pista durante el despegue y el aterrizaje, pero luego volvía a su lugar cuando alcanzaba velocidades supersónicas sobre el océano Atlántico. El principio del fin para el Concorde llegó en el año 2000. Después de unos 30 años de servicio, ocurrió una tragedia. Ahora estamos debajo del avión y se puede ver el tren de aterrizaje a cada lado. Lo que se sabe de cuando el avión se estrelló es que una de las llantas golpeó algo en la pista y justo eso lanzó un trozo de escombro hacia los tanques de combustible que están justo aquí. Eso fue lo que provocó el incendio que causó el eventual accidente. El Concorde volvió a volar poco después, pero su destino parecía sellado. El último vuelo fue unos años más tarde, el 26 de noviembre de 2003. Más de 20 años después, ¿alguna de estas compañías resolvió los grandes problemas que tuvo el Concorde cuando volaba? Quizá el obstáculo más desafiante a superar con estos aviones es su ruido. El sonido del estampido sónico ha sido el mayor obstáculo para el vuelo supersónico desde el principio. Hasta ahora, 7,000 personas se han quejado ante el Ministerio de Tecnología y la Sociedad para la Reducción del Ruido. Solo un hombre salió en defensa del estampido. Y es un pensionista de 74 años que afirma que le ha curado la sordera.
Tenemos el propósito de detener el Concorde. En 1973, tras una protesta pública, Estados Unidos prohibió los vuelos sobre tierra de los jets supersónicos y lo siguieron la mayoría de los demás países. Por eso, el Concorde solo tenía permitido volar a velocidad supersónica sobre el agua. Los aviones se han vuelto cada vez más silenciosos en los últimos 50 años. Eso se debe a las mejoras en el diseño de aeronaves y a regulaciones gubernamentales más estrictas sobre el sonido. Así que un jet supersónico con su estampido se percibiría mucho más que las aeronaves subsónicas modernas. Pero, ¿cómo funciona realmente un estampido sónico? Esto es lo que sucede cuando cualquier cosa viaja más rápido que la velocidad del sonido. El sonido es una onda de presión. Respecto de un objeto estacionario, se desplaza en círculos concéntricos desde el punto donde se encuentra el objeto. Las ondas de sonido se comprimen unas con otras. Ese muro de alta presión es la barra del sonido. Para romper esa barra, el objeto debe viajar más rápido que el sonido que produce. Deja tras de sí una fuerte onda de choque, como la estela detrás de un barco que va muy rápido. Y eso es el estampido sónico. Si un avión produce el estampido demasiado cerca del suelo, puede incluso romper vidrios. Muchas personas, incluyéndome antes de hacer este video, piensan que un avión produce el estampido una sola vez al romper la barrera del sonido y luego permanece en silencio mientras se mueve por el aire. Pero no funciona así. Mientras un avión viaje más rápido que la velocidad del sonido, dejará ese sonido de explosión sónica detrás de él. Por cada 300 metros de altitud, la alfombra del estampido que deja el avión es de casi 1,5 kilómetros de ancho. Un avión que supere la velocidad Mach y vuele a 18 kilómetros tendrá una franja de tierra de más de 96 kilómetros de ancho debajo de él, donde se escuchará el boom sónico por donde quiera que pase. Para quien esté en el suelo, ese boom será de casi 105 decibeles. Eso es el doble de fuerte que un avión normal volando por encima, y equivale a estar junto a una motosierra o a la bocina de un auto. Veamos nuestros 4 aviones. Vale la pena mencionar que originalmente hablé con 5 actores clave, pero uno de ellos quebró mientras hacíamos este video. Esto demuestra lo desafiante que puede ser desarrollar estos aviones. Cada uno de ellos tiene enfoques diferentes para el viaje supersónico y enfrenta distintos desafíos. El X-59, el Boom y el Concorde utilizan tecnologías similares. Vuelan a 18 kilómetros y alcanzan velocidades entre Mach 1,4 y Mach 2. Esas velocidades pueden llevarte de Nueva York a Londres en 3 horas en lugar de las 7 habituales. El Halcyon usará un motor Ramjet junto con el turbofan para llegar hasta Mach 5. Eso te llevaría de Nueva York a Londres en solo 1 hora y media. El Stargazer utiliza un motor cohete de detonación que no se ve comúnmente fuera de los misiles y que podría hacer el mismo viaje de Nueva York a Londres en menos de 1 hora. Entonces, ¿cómo abordarán estos 4 aviones el problema del ruido? En el Overture de Boom no buscan reducir para nada el estampido sónico a Mach 1,7. Con el primer modelo de Overture comenzaremos de manera muy sencilla. Emite los estampidos sónicos sobre el océano abierto donde no hay nadie que los oiga. Las regulaciones de Estados Unidos prohíben que todos los aviones comerciales vayan a velocidades supersónicas sobre tierra. Investigadores del MIT descubrieron que el 78% de la demanda de transporte supersónico corresponde a rutas sobre tierra. Casi el 40% de esa demanda corresponde a vuelos domésticos en Estados Unidos. Si las regulaciones cambian, Boom afirma que el Overture podría viajar sin estruendo, volando apenas superando la velocidad del sonido sobre tierra sin un boom sónico audible. Pero este fenómeno solo se logra en condiciones atmosféricas específicas. Volar más rápido que eso sin generar mucho ruido requiere un diseño innovador. Y ahí es donde entra el X-59. El X-59 no apunta a vuelos supersónicos comerciales como los otros. De hecho, es uno de los 66 aviones X desarrollados por el gobierno de los Estados Unidos. La X significa experimental. El primero de los aviones X fue el Bell X-1 y fue el primer avión en romper la barrera del sonido en 1947. El X-13 probó el despegue y aterrizaje vertical. El X-15 fue la aeronave tripulada más rápida dentro de la atmósfera terrestre y alcanzó Mach 6,7. A la NASA y a Lockheed les llevó 6 años construir un prototipo del X-59. Para empezar, el motor del X-59 está en la parte superior, no debajo de las alas. Al colocar el motor en la parte superior, es como un escudo que evita que la onda de choque llegue al suelo. Luego está la nariz, que es difícil de pasar por alto ya que mide 11 metros de largo. Para minimizar el estampido sónico, hay que mantener las ondas de choque pequeñas, débiles y relativamente bien distribuidas.
Esa nariz tan larga inicia el proceso. Configura las ondas de choque iniciales para que sean débiles y estén más o menos equitativamente distribuidas en la primera parte del avión. Por último, la ligera fibra de carbono ayuda aún más a reducir el peso del avión. El X-59 está construido con partes de otros aviones. Tiene la cabina de un T-38, una favorita de los pilotos de prueba, y el tren de aterrizaje le pertenece a un F-16. Entonces, ¿de verdad logró la NASA silenciar el estampido? Creemos que lo hemos logrado. Demostramos en un túnel de viento, en un experimento y en un análisis que un avión se puede diseñar de tal manera que en lugar de producir un estruendo produzca un golpe sordo. Su objetivo es reducir el estruendo de 105 a 75 decibeles percibidos. Eso equivale al sonido de la puerta de un auto cerrándose al otro lado de la calle o al sonido de un trueno lejano. Como parte de la misión de aviones supersónicos silenciosos, la NASA ha expuesto a algunas comunidades a golpes sónicos simulados. En 2018 llevaron a cabo uno de estos estudios en Galveston, Texas, con 500 voluntarios civiles. Desde aquí no escuché nada. Mariscal de campo aquí, Foxstar. Escuché un leve pum-pum. Con el tiempo, el verdadero X-59 hará alrededor de 60 vuelos sobre varias comunidades por designar en Estados Unidos para recopilar más datos. Pero hay una manera más simple de reducir el estampido sónico: volar más alto. Tanto el Stargazer como el Halcyon quieren volar mucho más rápido y mucho más alto que los otros aviones supersónicos. Resulta que a unos 30 kilómetros de altura, el boom sónico es inaudible para el oído humano. Solo se puede medir con instrumentos científicos, pero es inaudible para las personas. Ese es el Dr. Andrew Duggleby, el CTO y cofundador de Venus Aerospace. Volar a mayor altura suena como una solución sencilla, pero al estar a esas altitudes aparecen un montón de otros problemas. En este gráfico, a 8 kilómetros de altura, está la zona de la muerte, donde la presión de oxígeno es tan baja que se dificulta respirar. Por eso muchos escaladores necesitan oxígeno para llegar a la cima del Everest. Casi todos los aviones vuelan a altitudes superiores a esta. Cuanto mayor es la altitud, mayor es el riesgo si algo sale mal. Cuando vuelas a 30 kilómetros de altura, si pierdes presión en la cabina y no lo manejas bien y rápido, tu sangre comienza a hervir. Dios mío. Así que la tratas como si fuera la cabina de una nave espacial. Sí. Hermética. Sí, pero la solución a la que se llega al final se parecerá más a un híbrido entre la cabina de una nave espacial y la cabina de un avión actual que solo una de avión. Para aviones militares de gran altitud como el SR-71, los pilotos tenían que usar una especie de traje espacial modificado por el peligro de la altitud y la velocidad a la que volaban. ¿Querrá nuestro CEO ponerse un traje especial para llegar a su reunión en Tokio un poco antes? No estoy tan seguro que lo haga, pero si estarás en un avión como este, hay tantas cosas que pueden salir mal a gran altitud que debes proteger tu cuerpo del peor escenario. No se trata solo de la presión a gran altitud. Hay otro problema al volar tan alto y tan rápido. Notarán que en esta parte del ala hay un escudo térmico negro. Esto se debe a que ciertas partes del avión estarán expuestas a la mayor cantidad de fricción a gran velocidad. El calor que puede haber en el exterior de este avión podría superar los 121 grados Celsius, además de que la temperatura exterior puede estar a 59 grados Celsius bajo cero a gran altitud. Ese calor y frío causaban mucho estrés en el exterior del avión. Eso significa que necesitaba mucho mantenimiento y que había un límite en la velocidad que este avión podía alcanzar. Al ir más rápido que Mach 2, Mach 3, Mach 4, Mach 5, hay que recurrir a materiales exóticos. El aluminio del que está hecho este avión ya no es suficiente. Cuando se alcanza una velocidad muy alta, el calor se convierte en el mayor problema. El calentamiento aerodinámico aumenta de manera no lineal con la velocidad. Significa que a medida que la velocidad aumenta, el incremento de temperatura se vuelve más dramático. Hipersónico significa que a esa velocidad, perdona la expresión, el calor te parte la cara. Es decir, es el punto donde el calor se convierte en el problema principal. Si fabricas un misil, claro, tal vez quieras ir a velocidad hipersónica porque tienes otras razones para ir tan rápido y evitar defensas, ¿no? Podría haber, por ejemplo, razones militares para ir a una velocidad increíblemente rápida y ardiente. Pero, si quiero vender vuelos comerciales, ¿cómo hago para mantener costos bajos y competitivos? Seguro que no quiero volar a Mach 5.
Uno de los elementos centrales de este museo es obviamente el SR-71 Blackbird. Se puede ver en la aleta de la cola el símbolo de Skunk Works, el grupo especializado de Lockheed Martin. Es su división ultra secreta que trabaja en cosas como esta. Este avión rompió récords de velocidad al superar Mach 3. Es uno de los aviones más rápidos de todos los tiempos y todo en él está diseñado para alta velocidad y para soportar el calor. El SR-71 alcanzaba en realidad los 315 grados Celsius a Mach 3,2. El vidrio de la cabina era en realidad de un material de cuarzo de 3 centímetros de espesor. Si lo tocabas incluso con guantes, te quemabas la mano. Debajo del avión, los neumáticos son diferentes debido al calor y a la velocidad a la que viajaba. Estos neumáticos en realidad tienen dentro de ellos nitrógeno, no oxígeno. El oxígeno explotaría a las velocidades a las que esto viajaba y a la temperatura que alcanzaba. Y tienen un aspecto plateado porque también contienen aluminio para lidiar con el alto calor que el avión experimentaba. La única forma en que el fuselaje podía sobrevivir a estas temperaturas era fabricar todo de aleación de titanio, que es 10 veces más cara que el aluminio. Es importante señalar que las cosas que van al espacio y reingresan alcanzan velocidades Mach de una clase completamente diferente. Esto reingresaría a la atmósfera a una velocidad de entre Mach 16 y Mach 20. Por eso vemos en los transbordadores espaciales ese escudo térmico negro en la parte frontal, que en realidad es carbono reforzado. Al reingresar a la atmósfera, se expone a un calor de una magnitud completamente diferente al de cualquier cosa que vuela a 30 kilómetros o incluso 24 kilómetros de altura. Aunque estos aviones hipersónicos no vayan a alcanzar las velocidades de los transbordadores espaciales, encontrar soluciones a estos problemas requerirá tiempo y dinero. El Overture ha estado en desarrollo por 10 años y el avión de prueba de Boom rompió la barrera del sonido a finales de enero de 2025. Ahí lo tenemos, el XP-1. Es supersónico, más rápido que la velocidad del sonido. El X-59 se espera que realice su primer vuelo en 2025 y ya ha costado $632 millones. Parece mucho, pero construir un avión no es barato. Tanto el Airbus A380 como el Boeing 787 Dreamliner costaron más de $20 mil millones en desarrollo, y eso con enormes capacidades de fabricación ya establecidas. El CEO de Boeing dijo que si desarrollaran un nuevo avión hoy, costaría $50 mil millones. Exosonic iba a ser el quinto avión de nuestra lista. Apuntaban a un avión que alcanzara Mach 1,8, algo muy posible utilizando tecnología de motores ya existente. Cerraron sus puertas en noviembre de 2024. Hablé con el CEO antes de que quebraran y él tenía una perspectiva más realista de los plazos para esta tecnología. Al menos para el avión de pasajeros, creemos que llegaría al mercado recién en 2035 o 2039. Y creo que UBS y otros bancos llegaron a conclusiones similares. El desarrollo de estos aviones se ve demorado porque solo hay un lugar en Estados Unidos donde se pueden volar aviones supersónicos sobre tierra, la base Edwards de la Fuerza Aérea. Despegamos. Inmediatamente ascendemos a 9 kilómetros de altura, donde estamos autorizados a ir a velocidad supersónica, y eso no existe en ningún otro lugar del país, y quizá tampoco ni del mundo. La base aérea Edwards se estableció alrededor de los lechos secos de 2 lagos. Son aproximadamente 90 kilómetros cuadrados de superficie naturalmente seca y compacta, lo suficientemente dura para aterrizar aviones. Hay otras áreas, especialmente sobre el agua, donde se pueden realizar pruebas de vuelo supersónico, pero no es exactamente el lugar donde querrías estar si algo sale mal durante la prueba de vuelo. No querría estar sobre el agua y menos lejos de una superficie donde pueda aterrizar. Pero la zona no está completamente deshabitada. Le preguntamos a algunas personas de los pueblos cercanos cómo suena un estampido sónico. He oído que lo describen como el sonido de la libertad. A veces sientes el estruendo, el edificio se sacude. Y otras veces solo un ruido fuerte. Como algo que estalló, una gran explosión. Cuando la gente viene aquí y no es de la zona, escuchan el ruido y quieren salir corriendo de la tienda porque piensan que es un terremoto. Para mí es gracioso, observo sus reacciones y luego les digo que es un boom sónico. Así que la NASA, Lockheed Martin, Boom, Hermes y otras organizaciones que construyen prototipos supersónicos en algún momento realizarán pruebas en esta franja de tierra en California. Y no se trata solo de vuelos de prueba. Encontrar un espacio donde probar los motores es aún más complicado, pero eso está cambiando. Fuimos a Jacksonville, Florida, para averiguar por qué. Este es el aeropuerto Cecil. Está en las afueras de Jacksonville. Estamos aquí para un evento de prensa, básicamente.
Hermes está inaugurando una nueva instalación aquí, llamada HIT, y será para probar motores. Y lo que tienen es su avión prototipo, Quarter Horse, dentro del hangar. Vamos a poder echarle un vistazo, lo que es genial. Vamos a echarle un vistazo al avión. ¡Wow! Es increíble. Mira esto. Para probar los motores asociados con el vuelo hipersónico, solo hay un par de lugares en el país donde se puede hacer a escala que necesitamos, a la escala del F-100. Principalmente, el lugar de referencia es el complejo de desarrollo de ingeniería Arnold. Y esa instalación es un cuello de botella para todo el país porque todos quieren entrar allí. Lo que queremos hacer no es solo traer algo que nos ayude a acelerar nuestra hoja de ruta sin este cuello de botella, sino también aumentar la capacidad del país. Así que este es el túnel. Es el interior del túnel donde van a estar probando cosas como el Quarter Horse y otros motores. Es difícil de notar, pero es súper silencioso. Hermes, una empresa con sede en Atlanta, es quizá la que más ha avanzado en las pruebas de sus prototipos hipersónicos. Planean modificar el F-100 de Pratt & Whitney. Ese es el mismo motor que está dentro de un F-16. Y lo que hacen es envolver ese motor con su tecnología exclusiva y transforman un motor que alcanzaba Mach 2 en uno con la capacidad de llegar a Mach 4, 5 y más. Pasas mucho tiempo en Washington. Así es. Eso significa que quizás hablas con personas del Departamento de Defensa. Sí. Los sistemas en los que se ve invertir al departamento en este momento son de un solo uso, ¿sí? Se envían, se lanzan y luego no regresan. Cada vez Es decir, misiles. Misiles de $20 millones por disparo, por lo que el costo es muy difícil de escalar. Cuando tienes un vehículo que regresa, el costo por efecto de esas municiones disminuye significativamente. También tendría el impacto de desbloquear mucho capital privado. Las armas hipersónicas están en el centro de una carrera armamentista entre las superpotencias mundiales. Esto se debe a que un misil hipersónico permanece dentro de la atmósfera terrestre, a diferencia de un ICBM, que sigue una parábola y luego desciende. En teoría, esto hace que los misiles hipersónicos sean más difíciles de detectar. Hasta ahora Estados Unidos ha gastado más de $10,000 millones en armas hipersónicas, casi el 3% del presupuesto total de investigación y desarrollo para la defensa, y parece ser por una buena razón. China puede que haya probado un arma nuclear hipersónica, y han construido túneles de viento que pueden probar velocidades de hasta Mach 30. Según los artículos que hemos leído, los científicos chinos han patentado un motor que puede alcanzar hasta Mach 16. Una empresa china llamada Space Transportation está construyendo lo que ellos llaman un cohete con alas. Solo echa un vistazo a este increíble video de animación. ¿Crees que Estados Unidos está rezagado en lo hipersónico? Creo que es una competencia muy difícil. Tenemos un enfoque diferente en general en comparación con lo que han adoptado China y Rusia. Las pruebas de vuelo hablan por sí solas. El ritmo de las pruebas de vuelo que China, el Partido Comunista Chino, ha podido demostrar en la última década supera al nuestro por mucho. Creo que eso habla por sí mismo. Mi última pregunta es, ¿cuándo crees que los aviones de pasajeros hipersónicos serán una realidad? Pregúntamelo de nuevo una vez que hayamos volado un avión hipersónico. Ese es el primer paso que tenemos que conseguir. Sabemos que va a pasar mucho tiempo antes de que los aviones de pasajeros supersónicos o incluso hipersónicos estén en el aire, y el desarrollo requerirá mucha inversión. Otro problema que el Concorde no tuvo. El desarrollo del Concorde fue completamente subsidiado por los gobiernos de Francia y del Reino Unido. Rolls-Royce, el fabricante de motores, era propiedad del gobierno durante la era del Concorde porque se había declarado en bancarrota. Las aerolíneas ni siquiera tuvieron que comprar los aviones. Al principio, seamos sinceros, el avión fue entregado a British Airways. No tuvieron que pagar ni un centavo por él. Ese nivel de inversión estatal no ocurre hoy en día, y eso en definitiva ralentizará el desarrollo. No me sorprendería ver un avión supersónico comercial en el 2050. Precisando más, necesitaría tener tanto aeronaves de bajo estruendo como combustible sostenible muy abundante y barato. Y los supersónicos tendrían éxito. El año 2050 es cuando creo que podría suceder. Él es Dan Rutherford, un ingeniero ambiental que ha investigado las emisiones de aviación y sus políticas durante 15 años. La sigla SAF significa Combustible de Aviación Sostenible. Es una tecnología emergente que desempeñará un papel crucial en lo que respecta a estos aviones debido a la cantidad de combustible que necesitan. Comparemos el uso de combustible con el de los viajes aéreos subsónicos estándar.
Los aviones comerciales varían, pero tomemos los dos aviones más comunes que vuelan hoy en día, el Boeing 737 y el Airbus A320. Esto, por supuesto, variará según la ruta, el peso y muchos otros factores, pero como estimación alta ambos utilizan casi 3 toneladas de combustible por hora. Comparemos eso con el Concorde, que usaba unas impresionantes 22.6 toneladas por hora para muchos menos pasajeros. Si calculamos por distancia, el Concorde obtiene 5.68 kilómetros por litro frente a los 34 kilómetros de un Boeing 777. Es obvio que el combustible para aviones es diferente de la gasolina. De hecho, se parece más al diésel. Para una comparación simple, un vuelo completo en el Concorde equivale en emisiones a que cada pasajero a bordo conduzca desde Londres hasta Nueva York en un Ferrari 812 Competizione. No solo consume más combustible, sino que incluso la misma cantidad de combustible podría ser más perjudicial para el medio ambiente a mayor altitud. Debido a que los aviones supersónicos volarían muy alto en el cielo, preocupa que las emisiones de sus motores tengan un impacto desproporcionado, especialmente en el clima. Solo para dar una cifra aproximada, si un avión opera 10 kilómetros de altura, las emisiones de su motor permanecen en la atmósfera por unos 2 o 3 días. Pero si fuese supersónico y volara a 17 kilómetros de altura, el tiempo de residencia, es decir, el tiempo que la contaminación permanece en la atmósfera, sería de 2 a 3 años. Eso es muy preocupante tanto por el cambio climático como por la disminución del ozono. ¿Cómo resolverán estos aviones más nuevos el problema de la eficiencia? Bueno, la verdad es que no lo harán. El problema principal es que cuanto más rápido viajas, menos eficiente se vuelve el viaje. De hecho, Arabia Saudita quiere invertir en aviones supersónicos precisamente por esta razón. Destacaron el futuro del vuelo supersónico como un enfoque clave en su programa de sostenibilidad del petróleo. Este gráfico muestra la caída en la eficiencia a velocidades mayores. Mientras más sube en el gráfico, más eficiente es el avión. El Boom quizás sea el proyecto más cercano a hacerse realidad, y afirman que el Overture es un 30% más eficiente en consumo de combustible que el Concorde, tal vez ubicándolos por aquí arriba. El Halcyon usará un estatorreactor y quedará por aquí en el gráfico, justo más allá del SR-71. El Stargazer utiliza un motor similar, pero además añade su nuevo motor cohete de detonación rotativa para alcanzar mayor velocidad. Los cohetes son mucho menos eficientes, y si vemos la parte inferior del gráfico, ahí está la propulsión de cohetes. Pocos aviones usan propulsión de cohetes por esa razón. En comparación con las 22 toneladas de combustible por hora del Concorde, esto consume 20 toneladas de combustible por segundo. No es una comparación exacta, porque los aviones de los que hablamos no despegan directamente hacia arriba para salir del pozo gravitatorio de la Tierra, pero nos da una idea muy clara de cuánto combustible se necesita para mover peso hacia la atmósfera. Se ve que el diseño es diferente, ¿no? Son más compactos, tratan de canalizar la mayor cantidad de potencia posible a través de ellos. Venus apunta a un impulso específico de 1250 segundos, lo cual, según la compañía, alineará su motor híbrido de cohete Ramjet con el rendimiento estándar de un Ramjet. Pero eso sigue siendo un 80% menos eficiente que el 747, y en lugar de 400 pasajeros, solo lleva 12. La eficiencia del motor puede no ser el tema más atractivo, pero todos estos aviones serán sin duda peores para el medio ambiente que el viaje subsónico que tenemos ahora. No es solo el impacto ambiental tampoco. Este combustible cuesta mucho dinero y podría ser la razón decisiva por la que volar a velocidad supersónica no sea rentable para estas compañías. Es un objetivo encantador. Todos quieren ir más alto, más rápido, más lejos. No nos gusta usar esa frase demasiado, pero en algún momento hay límites. En el caso de los aviones, el límite de velocidad es Mach 1, un poco por debajo, siendo prácticos para que sea viable comercialmente. Más allá de eso, no. Este es un gráfico de los precios del combustible para aviones en los últimos 50 años. Este periodo de precios bajos y estables fue la era del Concorde. Desde entonces, los precios del combustible se han disparado. Mientras que un viaje en el Concorde en 1999 costaba casi $154 por pasajero y combustible, ese mismo vuelo hoy costaría más de $700. Para el Boom, las cifras son mucho peores. Se comprometieron a usar combustible de aviación sostenible. Los aviones de hoy en día son solo 50% compatibles con el combustible de aviación sostenible. En Overture diseñamos para que funcionen con 100% de combustible sostenible. El combustible de aviación sostenible se fabrica a partir de fuentes renovables como plantas o algas, o residuos reutilizables para tener una menor huella de carbono. Lo que hay que saber es que los SAF siguen siendo muy caros y muy escasos.
El costo de los SAF es entre 2 y 5 veces mayor que el del combustible fósil para aviones, y solo representa 0.2 del 1% del combustible usado hoy en día. Esa tecnología está en sus primeras etapas. Si Boom lograra ser un 25% más eficiente que el Concorde y el SAF cuesta los $2 por litro que costaba recientemente, significa que solo el combustible para cada pasajero en un vuelo de Londres a Nueva York sería de $1,500. Si el SAF alcanza los picos de casi $3 que tuvo el año pasado, serían casi $2,000 en costos de combustible por pasajero. Son estimaciones muy aproximadas y tal vez Boom logre exprimir un poco más de eficiencia de sus aviones, pero nos da una idea de cuán caros podrían ser estos costos de combustible. Le preguntamos a Boom sobre esto y nos dijeron que apuntan a un boleto de ida y vuelta de $5,000. Si eso es cierto, entre $3,000 y $4,000 serían solo de combustible. Nos dijeron, diseñamos Overture para ser rentable para las aerolíneas con tarifas similares a las de primera clase y clase ejecutiva. Eso incluye los costos de combustible que esperamos que disminuyan con el tiempo a medida que aumente la oferta de SAF junto con la demanda. Y hay otro gran problema con este plan. Los SAF pueden no ser tan sostenibles como parecen. Hay mucha diversidad bajo el término combustibles de aviación sostenibles. Un SAF puede producirse de manera sostenible con una buena materia prima y reducir las emisiones en un 80% o más, en comparación con el combustible fósil. Pero también puede producirse de una manera que lo haga más contaminante que el combustible fósil. Como por ejemplo, si tomas aceite de palma extraído de un área deforestada y lo conviertes en un SAF, eso tendrá mayores emisiones en su ciclo de vida que el combustible fósil por todo el carbono que liberaste al talar el bosque. Estados Unidos quiere alcanzar un suministro de 11.355 millones de litros de SAF para 2030, un aumento de 100 veces más respecto a hoy. Esos serían SAF producidos a partir de maíz o soya que ofrecen pocos beneficios en cuanto a gases de efecto invernadero. Será una tarea difícil equilibrar los costos de combustible, el daño ambiental y los problemas de calor, además de ofrecer un viaje cómodo y asequible para los pasajeros. Ahora que vimos todos los prototipos supersónicos, ¿quién volará en estos aparatos? Todos los CEOs con los que hablamos dijeron cosas similares. Creo que sería el viajero de negocios, las personas que ves volando en clase ejecutiva o primera clase hoy. Cuando hablamos con personas que son los viajeros internacionales más frecuentes en clase ejecutiva y primera clase, el 97% de ellos dice que quiere vuelos supersónicos. Llegas a Japón a las 2 p.m. de tu hora, pero son las 7 a.m. de su hora. Tomas un Uber o un taxi hasta la fábrica, puedes tener una reunión durante, digamos, 3 horas. Luego abordas un vuelo y regresas a casa a tiempo para la cena. En un mundo con internet ultra rápido y llamadas remotas, ¿se necesita que estos CEO vuelen por todo el planeta a velocidades hipersónicas? Y finalmente, el 10% de los CEO que son superconmutadores, que viajan 160 kilómetros o más, un estudio encontró que tienen un rendimiento inferior en comparación con sus contrapartes localizadas. Esto causa que sus empresas pierdan valor y que su permanencia sea más corta. Es aún peor si poseen un barco o viven cerca de un campo de golf. Resulta que la única persona que realmente volaría supersónico y estaría en casa a tiempo para la cena es el piloto del Concorde. Llevaba a mi esposa temprano en la mañana a la estación, nuestra estación local. Ella tomaba el tren, viajaba a la ciudad y yo iba a Kennedy. Me subía a mi Concorde, volaba a Londres, pasaba rápidamente por aduanas e inmigración, salía por el otro lado y me subía como pasajero al Concorde de la tarde desde Heathrow. Regresaba a Kennedy, me subía a mi coche, conducía hasta Katona y recogía a mi esposa en la estación. Ella había trabajado todo el día y yo también, supongo. Pero incluso los ultra ricos ¿elegirían la velocidad sobre la comodidad? Si ya se puede volar con lujo en un jet privado, ¿las pocas horas ahorradas atraerán a la gente de vuelta al supersónico? ¿Podrá haber un futuro supersónico más rápido? Tal vez, pero no va a pasar en el futuro cercano. Y hay muchas razones para reflexionar y preocuparse por las consecuencias que podría tener ese futuro.